Hola amigos, gracias por acompañarnos de nuevo. Estamos con Ulises Charles, doctorado en la Universidad de Lethbridge, Alberta, Population Health, Salud Poblacional con estudios de epidemiología. Vamos a hacer la comparación hoy con los anteriores dos coronavirus que existieron muy recientemente, el Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS, y el Middle East Respiratory Syndrome, el MERS. Entonces vamos a escuchar un poco su definición en términos de pandemia y, bueno, algunas otras comparativas. Sí, pues justo la cuestión de pandemia es un concepto como difícil de utilizar y comprender porque distintas organizaciones o incluso círculos académicos lo pueden definir con distintos términos. Eh, Desde un sentido como muy general, significa que eh, una enfermedad ha crecido más allá de las fronteras nacionales y se ha reproducido a un nivel internacional, ¿no? Pero realmente que pase las fronteras nacionales es algo, también una definición tan laxa que organismos, ¿no? Como la OMS, han hecho definiciones que llegan no solamente a más allá de las fronteras nacionales, sino que tienen un alcance realmente global. Eh, entonces, hay de ahí, digamos, esa diferencia de cómo defines una pandemia, es que algunos académicos o epidemiólogos pueden decir que la pandemia del COVID-19, por ejemplo, ya era latente desde febrero y que la OMS la haya definido como tal hasta marzo. No es una cuestión pues de definiciones, y las definiciones también responden a características políticas, ¿no? La OMS tiene una responsabilidad global y sabe que los mercados pueden responder ante cualquier declaración que tenga la OMS, entonces es mucho más difícil y tienen que ser más certeros cuando realmente hacen una declaración fuerte Tan como alarmante, tan ¿no? alarmante como es una pandemia. Estos dos coronavirus anteriores, MERS y SARS, ¿fueron catalogados como pandemia, según tú? A este nivel no, porque no llegaron a ser... digo, el SARS sí fue un virus que se extendió a 24 países, eh, pero no tuvo la gravedad, ¿no? que está teniendo el COVID-19. Para nada, no se pueden comparar realmente. Eh, el SARS, que fue un virus que se determinó en el 2003, llegó en 6 meses aproximadamente a 8.800 casos, 8.000 infecciones, ajá, y de esos 800 murieron. Entonces, si tú haces la división 800 entre 8.000, da una tasa de mortalidad de 10%, que es muy alta, ¿no? Y la gente pensaría, bueno, pues es una tasa, uno de cada 10 no muere de la enfermedad. Y por eso mucha gente al inicio de cuando empezó el COVID-19 decía, bueno, que no sabían mucho de la infectividad, decían, no, es que el SARS fue mucho más grave y ve, no pasó nada. Y es que es muy distinto cuando hay una tasa de mortalidad alta, pero se transmite mucho menos, a cuando hay una tasa de mortalidad mucho más baja, como es el caso del coronavirus, pero su transmisión es mucho más alta. ¿Coronavirus cuál? El coronavirus actual, COVID-19, sí, porque todos estos son coronavirus. Todos estos son coronavirus, estos tres que hemos acabado. Exactamente, pero bueno. Dicho, hay mucha gente que se alarmó porque decían que ya que ya había, entonces pues no validaban tanto este caso. Sí, ya ha habido, estos dos anteriores evidentemente lo son, pero en fin, ¿qué otra comparativa en términos de temporalidad o de infección? Pues mira, la infección, por ejemplo, se compararon mucho al inicio con el SARS porque se tarda más o menos aproximadamente el mismo tiempo, que son 5 días en que el virus tome, ¿no? el huésped del cuerpo, y se puedan presentar síntomas. Sin embargo, en el SARS, la infectividad hacia otras personas, que es la carga viral
¿no? Dentro del cuerpo, eh, era mucho más grande, ya digamos, llegaba a niveles representativos desde más o menos el día sexto al, al día 11. Entonces, eso quiere decir que una persona enseñaba síntomas, podía ser catalogada, aislada, antes de que tuviera la capacidad de transmitir el virus. Y eso hizo que los esfuerzos internacionales por aislar los casos y darle seguimiento hicieran que la transmisión cayera a niveles bajos hasta la erradicación. Ok, entonces o sea, daba más tiempo, un SARS realmente daba más tiempo porque no se transmitía a alguien más hasta después de presentar síntomas finalmente. Hasta ¿no? después de presentar síntomas. Sí. Y el tema con el COVID, como ya todos estamos enterados, obviamente es que se está transmitiendo a veces sin presentar. Exacto, sin presentar síntomas, sí. Sí, esta es como la gran diferencia, que el COVID realmente no sabemos desde cuándo ya se tiene esa transmisión, pero sabiendo que hay muchos casos que son asintomáticos, o sea, que no se presenta ningún síntoma, y muchos más casos que tienen síntomas leves. Entonces es difícil de rastrear los casos. Ese es el gran problema. Entonces, algunos lugares, por ejemplo en México, se ha decidido, ¿no?, a darle seguimiento a los casos, pero generalmente los casos que presentan síntomas. Entonces, cuando tú sigues los casos que presentan síntomas, obviamente puedes aislar a esa gente, impedir que contagie a sus seres cercanos. Pero ¿qué pasa con la gente que ya contuvo contrajo el virus y no puede, y que está, digamos, en la comunidad? No se le da seguimiento, no presenta síntomas, pero esos son los mayores riesgos precisamente porque pasan el virus a gente a su alrededor y muchas veces a gente que es altamente vulnerable. Oye, Uli, ¿y qué pasó con el SARS? ¿Se erradicó, se contuvo, se eliminó, somos inmunes, tenemos una vacuna? ¿Cómo se dio la bandera blanca con el SARS o la luz verde? ¿Qué pasó? Pues es que como no creció mucho, mira, no sé exactamente el caso porque de entrada no, las enfermedades infecciosas no son como mi área de expertise. Obviamente conozco el caso muy bien del COVID porque todos lo estamos viviendo y entiendo la lógica epidémica. Pero lo que sí te puedo decir es que en el SARS se conoce, es como que porque hubo una cantidad mucho menor de casos, se les pudo dar seguimiento prácticamente a todos. Y se hicieron cuarentenas ya sea específicas individuales o a nivel colectivo en ciertas regiones pequeñas, ¿no? Y al hacer eso se pudo erradicar. Ahorita estamos en otra situación porque no se compara, ¿no? 8,000 casos que llegó a tener SARS con 300,000 que tal vez tendremos ahora. Y eso es una especulación absoluta porque mientras no haya identificación de casos certeras, no sabemos cuántos casos haya en la realidad. ¿Y el MERS? ¿Qué nos cuentas con el MERS? ¿Fue antes? El MERS sí no fue en el 2012, me parece. Sí, 2012, perdón, fue después. Pero fue mucho menor. No sé, no recuerdo exactamente cuántos casos tuvo, pero creo que fue cerca de los 1,000 o menos de los 1,000, pero al año, por ejemplo, después de un año, creo que no llegaba ni a los 100 o pasaditos los 100 casos. O sea, todo un año para que el MERS tuviera 100 casos. Sí. Entonces se queda en una gráfica. Sí, digamos, eso fue más la sensación, ¿no? De encontrar una nueva enfermedad que podía ser letal, etcétera, pero no llegó al punto de la pandemia. O sea, el MERS no fue considerado pandemia. No recuerdo exactamente, digo, depende de quién lo diga, ¿no? Ajá, porque si cruza las fronteras nacionales, pues habrá quien pueda decir que ya es una pandemia.
en términos muy laxos, pero en términos ya que digamos que pueda manejar la Organización Mundial de la Salud, no, para nada. No es No, no realmente fue significativa. significativo Sí. ni relevante. No. Yo diría que a punto de la situación en que estamos hoy, realmente no ha habido nada similar desde la gripe española hace un siglo. Y las condiciones son muy distintas porque antes la gente y el mundo estaba interconectado a través de barcos, ¿no? Entonces la enfermedad sí se pasaba de un lado al otro, pero con mucho más lentitud. Y ahora esa es una de las grandes diferencias, es que, por ejemplo, donde surgió el COVID-19, Wuhan, es una ciudad de 11 millones de personas, me parece. Entonces hubo el ambiente facilitó que hubiera una transmisión muy grande. Hubo también un evento de megatransmisión, así se le llama, un evento de cerca de 40,000, 50,000 personas, me parece, justo antes de la explosión, ¿no? Entonces es como algún día lo platicamos, ¿no? En México, este concierto, ¿no? Que si de repente se te pasa ahí alguien que tenga el virus, pues puede hacer un mega contagio. O sea, se supo. ¿Cuál fue este evento que dices? ¿En Wuhan? Digo, no recuerdo. Okay. Ajá, sí, en Wuhan. Aquí en México fue un festival de música, me parece. Digo, espero que no haya habido ningún caso ahí, ¿verdad? Pero sí supimos que hubo cerca de 30 personas que tenían temperatura alta. No sabemos si eran positivos o no. Y bueno, acá en China, digamos que la naturaleza de las dinámicas sociales es la que facilita que la transmisión sea mucho más grave de lo que hemos visto en toda la historia de la humanidad, realmente. Por sobrepoblación, por velocidad de viajes, etcétera, por la interconectividad. Sí. Bueno, pues por ahora vamos a dejarlo así. Nuestro próximo video habla un poco sobre los temas de contaminación y un poco más inclinándonos a la ecología. Entonces, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.